Buenas tardes. El motivo de la entrevista es para que me explique su postura respecto a la eutanasia desde el enfoque médico, con el fin de hacer un contraste de opiniones con personas que estén a favor o en contra. No existe opinión buena o mala, simplemente queremos hacer esa comparación. Le repito que la entrevista va a ser grabada, entonces puede permanecer en el anonimato, no hay ningún problema por ello. ¿Tiene alguna duda? No, ninguna. Bueno, para usted, ¿qué es la eutanasia? Pues yo creo que la eutanasia es el sinónimo de matar. ¿En qué sentido? ¿Cómo matar? Pues sí, porque pues le quitas la vida a alguien. Estás quitándole la vida finalmente a una persona. En el campo médico, ¿cómo lo considera personalmente usted? Aparte de Mm, matar, ¿qué más me podría explicar? pues yo no estoy de acuerdo definitivamente, porque la labor o el compromiso con un médico, de un médico es pues luchar por la vida hasta el último momento. Y decidir practicarla en una persona es igual que matarla. A pesar de que la persona así lo decida. Sí, porque una persona que está muy enferma o que ya no quiere vivir, pues te puede pedir que lo hagas, pero es muy diferente que te lo pidan a que lo hagas, a que lo hagas, a que lo ejecutes. No eres la persona que va a quitarle finalmente la vida a esa persona. Entonces, es como matar con licencia, entonces pues como se es matar, de todas maneras el fin es el mismo. ¿Y a usted como enfermera, alguna vez nunca le han solicitado que practique la eutanasia? Pues no, hasta ahora no, porque creo que pues no es un tema que todavía se toque mucho, pero yo en lo personal creo que definitivamente no lo haría. O sea, no estoy a favor y definitivamente creo que no sugeriría eso. ¿Y ha sabido de algún compañero o jefe doctor que sí lo haya ya practicado? Sí, supe de un caso. Definitivamente estoy en contra absolutamente. Sí supe de un caso y no me pareció para nada. No está. No, definitivamente no estoy de acuerdo y no me parece correcto. Yo creo que las personas deben fallecer porque hasta que su cuerpo expire, hasta que esas personas dejen de respirar por sí solas. No debe de haber una tercera mano que finalmente acabe con su vida. Ok. ¿Y qué opina de compañeros que sí están a favor, a pesar de esta del juramento hipocrático y que obviamente no se supone que deberían estar a favor de la vida y hacer todo lo posible para que la persona sane en vez de optar por... Pues yo creo entonces que de entrada no deberían de ser médicos porque definitivamente no tienen la vocación, porque su deber es luchar hasta el final por la vida de una persona, por salvarla o por mantenerla hasta que esa persona por sí sola deje de respirar. Entonces, estar a favor es ir en contra de sus principios, ¿no? De su juramento. Ok. Entonces, es contradictorio. No tendría coherencia para No, usted. definitivamente no, porque no puedes hacer un juramento cuando te comprometes a llevar esta carrera y que en la práctica mates. Ajá, sí, claro. O sea, no sería como congruente, No, para por nada. así decirlo. No, para nada. Y si un paciente directamente con usted, que está en contacto, llega y le pide que por favor le facilite ya terminar con su sufrimiento en caso de tener dolor extremo, etcétera, una enfermedad que de antemano ya no va a tener cura. Y en ese caso que esté sufriendo el paciente y se lo pida directamente a usted, que le diga de frente, por favor, ayúdeme a morir dignamente, como se plantea, ¿qué
cree que haría en ese caso? Pues yo creo que trataría de consolarlo a lo mejor nada más, o de hacerle entender que que lo que está pidiendo no es posible. Y yo definitivamente no lo haría nunca. A pesar de que se lo pidieran, no, Sí, sí, no, no no, no, no. podría hacerlo, No, no, practicarlo. definitivamente no. Bueno, la eutanasia está aprobada en México, pero no en todo México, o sea, solo en DF, pero estados como Puebla no está aprobado. ¿Considera que sea una buena idea que se apruebe en todos lados o mejor que solo sea una parte? O sea, que no se siga extendiendo la autorización para practicar eutanasia. Pues yo opino que no se debería de autorizar en ningún lado, bajo ningún término, porque ahora sí que le vuelvo a repetir, finalmente estás matando a una persona. Entonces, ¿cuál es la diferencia de que una persona te asalte o choque tu auto y te mate? O sea, es lo mismo. O sea, matas, de cualquier manera estás matando a un ser humano. Entonces usted no podría en lo No, personal, definitivamente definitivamente. no. ¿Y una persona considera que existe alguna diferencia en que un paciente decida practicar eutanasia a simplemente dejarse morir? Es decir, que ya no quiera más tratamiento y ya decida que la enfermedad termine con esa persona definitivamente. Mm. ¿Hay alguna diferencia con la eutanasia o es Pues lo mismo? sí, porque el paciente decidió dejarse morir. Puede ya no querer sus tratamientos, puede, eh, pues emocionalmente puede hacer mucho para dejarse morir, pero ya es su decisión. Ya no hay una persona que intervenga para que eso pase. Entonces sí, sí hay una diferencia porque no va a haber una tercera persona en este caso que fuera el médico o la enfermera que la practicaran para terminar con la vida de esta persona, sino que esa persona por sí sola lo está decidiendo y se está dejando morir ella misma. ¿Podría platicarme? O sea, sí, claro, no podría haber como la diferencia. Bueno, o sea, la diferencia sí sería que uno decida, perdón, dejar el tratamiento a que legalmente practique eutanasia. Entonces, Ujú. ¿y qué opinas sobre una persona que ya está con muerte cerebral, por ejemplo, y los familiares deciden desconectarlo? Bueno, en este caso, Perdón, ¿cree que los familiares tienen esa autoridad o es mejor que siga viviendo la persona conectada? ¿O qué opina en ese tipo de casos? pues lo mismo. O sea, mientras la persona esté viva, hay una posibilidad. Y es lo mismo practicar la eutanasia que desconectar, porque finalmente le estás quitando la vida. A una persona. Sí, definitivamente. Lo desconectas, deja de ser ayudado por los aparatos médicos y finalmente va a morir. La inyectas y finalmente va a morir. Entonces, en el caso es lo mismo, es no permitirle a esa persona que siga viviendo, es negarle la vida. Entonces, sí sería como para usted que en cualquier alternativa, por así decirlo, no es correcto. No, para nada. Y en el caso que sí lo han practicado, ¿qué cree que deba tener esa persona, ese paciente, algún tipo de preparación, ya sea religiosa, psicológica, antes de tomar realmente esa decisión? Pues es que yo pienso que probablemente ni siquiera estén en condiciones de tomar esa decisión. Quizás los familiares son los que quieren terminar ya con esa situación, pero pues yo pienso que es difícil que el enfermo en sí por sí solo decida eso, porque él está metido en su sufrimiento o está metido en su padecimiento y yo creo que no tendría como la lucidez para tomar esa decisión tan importante. O sea, él solo quiere acabar con su vida y ahí es donde pues hay que hacerle entender que puede haber posibilidades quizás.
Entonces darle esperanza también como la parte médica. Pues sí, podría ser. Y no considera que algunas ocasiones o haya tenido alguna experiencia sobre que una persona ya no tiene médicamente alguna cura, o sea, es inevitable que la muerte, por así decirlo, y aún así desde el lado médico es ético o cómo funciona esa parte de dar esperanza a las personas, a pesar de que ya saben que la persona va a morir, no tiene una cura. Pues yo creo que no le vamos a decir que se va a curar, porque se sabe de sobra y el paciente muchas veces sabe que no va a ser así, pero tampoco le podemos decir que pues ya tiene que terminar con su vida porque pues ya no hay una solución. Tampoco le podemos decir que que se va a curar porque no se va a curar, sino que simplemente creo que ayudarlo a lo mejor sí espiritualmente, pues para que el paciente tenga un poco de paz y hasta que llegue el desenlace fatal, pero no pedirle o no decirle o no incitarlo a que, a que lo acepte o a que lo haga, porque yo creo que no está en condiciones de decidir. Y darle esperanzas no, porque sabemos de sobra que va a fallecer, ¿no? Que ya no se va a curar, pero quizás nada más darle algún tipo no de terapia, sino como de ayudarlo a tener paz interna para que acepte que el final va a llegar y que finalmente va a morir y se pueda ir lo más en paz posible, pero por él solo, hasta que el momento llegue por sí solo. Entiendo. En otros países este tipo de decisiones la puede tomar el paciente de cualquier edad, ya sean niños o adolescentes, adultos. Y en México pues no tenemos esta mentalidad. Realmente aquí las decisiones son por parte de los padres. Si un niño quiere practicar la eutanasia, ¿qué opinas? ¿Si es un niño consciente o capaz de decidir ese tipo de cosas o no? No, Solo yo una persona pienso, adulta. sí, definitivamente yo pienso que una persona adulta, yo creo que un niño pequeño, a lo mejor hasta un adolescente quizás no tiene la madurez o la capacidad para tomar una decisión tan importante. Y pues yo creo que sí, definitivamente los papás serían los que tendrían que decidir si lo hacen, si lo practican o no. Solamente. Yo pienso que sí. ¿Y cómo piensa que entre aquí la opinión del paciente, que es el que lleva consigo la enfermedad? Pues es que el paciente que tiene esa enfermedad a lo mejor, en primer lugar por la edad, quizás no tenga la madurez para tomar una decisión de esa magnitud. Y probablemente no comprenda a lo mejor la gravedad o la dimensión de la enfermedad y las posibilidades de la cura o las posibilidades que todavía puede tener. Entonces a lo mejor está asusta o está espantado o está, pues más que nada espantado quizás, ¿no? Y cree que decidir morirse es lo más rápido y lo más viable y lo más cómodo. O lo más, terminar lo más rápido posible con su padecimiento. Pero a lo mejor no entiende que puede haber cura, ¿no? O sea, que puede haber mejorías, que la situación puede cambiar para bien. Entonces, yo pienso que no se le debe de dejar, no se debe dejar en manos de una persona muy joven tomar una decisión tan importante, porque quizás no entienda o no le importe entender los términos médicos que le puedan dar una esperanza de solución o de mejoría importante. Entonces la postura sigue siendo que no tiene esa capacidad todavía. Definitivamente no. ¿Y qué opina de los países donde solo el paciente decide a pesar de que sea cualquier edad? ¿Que lo deberían cambiar o...? Sí, yo creo que sí, porque un niño de 8 o 10 años, 12 años, no puede tomar la decisión de me quiero morir y mátenme, ¿no? Entonces, pues no, definitivamente no. Nunca se Debe haber debe? un adulto que pueda hablar como adulto con el médico, que pueda entender los diagnósticos, que le puedan explicar qué sigue, qué procede, cómo va, qué mejorías puede haber. Todo pues un grupo una cantidad de situaciones que pueden no entender ese paciente tan joven.
claro. Entonces, ¿qué me podría decir de forma general de cuáles son las razones por la cual no aceptar la eutanasia? De entrada, porque es quitarle la vida a alguien y sería ir en contra del juramento hipocrático de un médico, ¿no? Porque un médico se compromete a salvar la vida de cualquier manera, ¿no? O sea, hasta el último momento de luchar por ese paciente hasta que por sí solo deje de respirar. Entonces es ir en contra, es ir en contra, y si se hizo un juramento para salvar vidas, no es posible que hagas lo contrario. Entonces definitivamente es ilógico, es incoherente y no estoy de acuerdo. Al menos yo no lo haría. Jamás. No, jamás. ¿Y qué opinas sobre esos doctores que sí lo hacen por debajo del agua, por así decirlo? No, pues es como defraudar, es ilícito, es como cometer un crimen, es definitivamente reprobable. ¿Lo considera como homicidio? Sí, definitivamente. ¿Y qué le diría a esos médicos que tienen su juramento hipocrático y acceden? Pues que equivocaron su vocación, o que definitivamente no tienen vocación, no deberían de haber sido médicos. ¿No considera también el lado de que la persona mentalmente sufre también, independientemente del dolor físico? Sí, pero no porque esa persona esté sufriendo mucho, yo voy a matarlo, porque finalmente lo matas. Con permiso o sin permiso le estás quitando la vida a una persona y no tienes derecho a quitarle la vida a nadie. Al contrario, tienes que pelear y luchar porque esa vida pueda permanecer, recuperarse. Y si no, bueno, pues tratar de darle una muerte lo menos dolorosa posible, pero nunca matarlo. No personalmente ayudarle a que, No, ¿verdad? no personalmente ayudarle a que muera finalmente. No, De ninguna manera no, de ninguna. lo aprobaría, por así decirlo. Definitivamente no. ¿Y tiene alguna experiencia de algún caso que me pueda platicar? Breve. Sí, definitivamente sí. 2 o 3 ocasiones en el tiempo que tengo en esta cuestión médica, sí, ha habido quien ha insinuado, pedido o comentado la posibilidad, pero pues no, definitivamente no, ¿No procede? no, para nada. ¿Y qué opina de los médicos que, o bueno, no está permitido, claro, informarle más bien al paciente sobre que existe la posibilidad de la eutanasia? Pero ¿qué opina de los doctores que lo lleguen a hacer como comentario? Que están violando reglamentos, están violando su, su, ¿cómo le puedo explicar? Están violando su juramento, están violando reglamentos que hay en un hospital y están pasando por encima de su ética profesional. Ajá, entonces no deberían No, bajo no, ninguna no, 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 bajo circunstancia. ninguna circunstancia un médico debe siquiera insinuarlo. A menos que el paciente se los Si el pregunte. paciente lo comenta, si el familiar lo comenta, bueno, pues entonces tendría que explicársele pues que no se puede, ¿no? Que podríamos buscar la manera de que el paciente sufra lo menos posible, eso sí se puede hacer, pero que definitivamente practicar una eutanasia a una persona que está muy enferma, definitivamente, pero ni siquiera un mínimo comentario se debe de hacer, eso no es ético. Ok, y ¿cómo le explico? Bueno, queda claro que la postura que tienen, en su mayoría los doctores, quiero pensar es negativa, ¿no? O es lo que entiendo. Pero, ¿qué considera que sea también humano permitir que una persona sufra demasiado y querer aferrarse médicamente a que sane cuando saben que no lo hará? Solo, por así decirlo,
alargar el sufrimiento. O sea, como médicos o como enfermera en este caso, ¿qué considera que es peor? Tal vez dejando a un lado la medicina, sino como su opinión muy personal. ¿Es también ético aferrarse a la vida de una persona aunque sufra demasiado? Pues yo creo que quizás no me aferraría a que esa persona viva, porque si ya hay un diagnóstico que me está diciendo que no va a ser posible, yo creo que lo que haría para que fuera ético sería tratar de aminorar su dolor, quizás, tratar de tranquilizarlo, de calmarlo, de llevarle un poco de paz o de ayudarle a hacer lo más llevadera posible el sufrimiento de su padecimiento. De, pero no, No o podría. sea, no, ni por mucha desesperación que ese paciente sienta o que, claro que como ser humano se siente, duele, ¿no? Sí, claro. Duele ver sufrir a otros y saber que no tiene una cura, pero pues podría ser la posibilidad de que se le ayude a hacer lo más llevadera posible, a que sufra lo menos posible, pero no, repito, quitar la vida jamás. Bueno, muy bien. Bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su colaboración. No sé si tenga algo más que agregar o alguna duda al respecto. Bueno, sí tengo algo más que agregar. Creo que sí es preocupante que toquen este punto y que quieran, pues hacerlo legal, ¿no? Entonces, pues sí, esto puede ser muy delicado de manejar, muy delicado de manejar porque, pues, a lo mejor el paciente no está tan enfermo, pero si hay situaciones familiares delicadas, pues va a ser muy cómodo decir, sí, pues practíquele la eutanasia y ya, ¿no? Entonces yo creo que sí debe de ser, si lo pretenden legalizar, yo creo que pues deberían de dejar a criterio del médico, porque si ellos lo autorizan no nos pueden obligar a hacerlo, porque yo me negaría definitivamente, entonces negarme es desobedecer. Claro. Entonces, yo preferiría que, o yo pienso que en primera no deberían ni de mencionarlo, o sea, ni siquiera de sacar la posibilidad de que se pueda practicar y mucho menos legalizar. Y aparte, si lo llegaran a hacer, pues que quede a decisión del médico. Y si en los principios del médico dicen que sí lo va a hacer, pues entonces Su ya decisión. es su decisión y quedará en él, ¿no? Pero si en mi caso yo digo no lo voy a hacer, pues no lo voy a hacer. Entonces que no sea, que no quede como de, se tiene que practicar como obligación o por muy legal que sea, no. Bueno, le agradezco de nuevo. Muchas gracias por su tiempo y darme la oportunidad de entrevistarla. No, al contrario, gusto en haber participado. Gracias. Buenas noches.